Mi nombre es Carmen. Tengo 42 años y trabajo como supervisora en una fábrica textil aquí en Jalisco. La fábrica está en una zona bien rural, lejos de todo, y hago este viaje de casa al trabajo desde hace 16 años ya. Son 25 kilómetros de carretera que conozco como la palma de mi mano. He pasado por ahí en todas las condiciones posibles: lluvia, sol, neblina, de madrugada, de tardecita. Nunca pasó nada importante, siempre fue un viaje tranquilo. Mi esposo a veces se queja de que es peligroso que ande sola por estas carreteras, pero yo siempre le dije que no tenía de qué preocuparse. La región es tranquila, la gente es conocida, nunca tuve problema alguno. Hasta esa noche de martes, hace 3 semanas, cuando todo cambió. Ahora ya no puedo hacer este trayecto sin acordarme de lo que pasó. A veces me despierto de madrugada pensando en esos dos, tratando de entender qué fue eso. Ese martes tuvimos un problema serio en la línea de producción. Una de las máquinas principales se descompuso justo a la mitad del turno de la tarde y tuvimos que trabajar hasta más tarde para no atrasar la entrega. Me quedé coordinando a la gente de mantenimiento y a los operadores que tenían que compensar la producción perdida. Cuando por fin logramos arreglar todo y poner la máquina a funcionar otra vez, ya pasaban de las 10 de la noche. Mandé a todos a casa y me quedé un ratito más revisando los reportes y organizando lo que necesitaba para el día siguiente. Salí de la fábrica a las 10:30 de la noche, bien más tarde que lo normal. Normalmente salgo a las 6, 6:30, a lo mucho. A esa hora la carretera ya estaba completamente desierta, sin movimiento ninguno. Le hablé a mi esposo avisándole que estaba saliendo y que llegaría a casa en unos 40 minutos. La carretera que conecta la fábrica con la ciudad es bien sencilla, 2 carriles sin acotamiento derecho. Pasa por unas rancherías, algunos ranchitos pequeños, pero la mayor parte del camino es puro monte de los 2 lados. Durante el día ves a algunas personas trabajando en las propiedades, pero de noche no hay nada. Queda todo oscuro y silencioso. Hay unos pocos postes de luz solo en los primeros kilómetros. Después de eso son solo los faros del carro. Esa noche estaba medio nublado, no había luna, entonces estaba más oscuro que lo normal. Yo manejaba en automático, conocía cada curva, cada hoyo, cada tope. Estaba oyendo una radio de música ranchera bajito, más para hacerme compañía. El silencio total me pone medio nerviosa cuando manejo sola de noche. Estaba pensando en qué iba a hacer de cenar, si mi esposo ya había comido algo, esas cosas del día a día. Nada importante, un viaje normal como cualquier otro. Fue más o menos en el kilómetro 15, en una recta larga después de una curva medio cerrada, que los vi por primera vez. 2 figuras caminando en la orilla de la carretera, en sentido contrario al mío. Un hombre mayor y un niño, un chamaco por lo que pude ver. Caminaban bien despacio, medio encorvados, como si estuvieran cargando algo pesado, pero no pude ver qué. El hombre parecía tener unos 60 años, cabello canoso, y el niño debía tener unos 8 o 9 años. Estaban los dos con ropa oscura, medio grande para su cuerpo. Cuando mi faro los alumbró, el hombre levantó la mano, no sé si para saludarme o para pedir ayuda. Bajé la velocidad instintivamente, como cualquier persona haría. A esa hora de la noche, en ese lugar tan solo, no es normal ver gente caminando en la carretera. Mi primera reacción fue de preocupación. Pensé que les podía haber pasado algo. Paré el carro unos metros adelante de ellos y di reversa despacio. Bajé el vidrio y les pregunté si estaba todo bien, si necesitaban ayuda. El hombre se acercó al carro, pero no se acercó mucho, se quedó como a 2 metros de distancia. Habló con una voz medio ronca, baja, que estaban yendo para la ciudad y que habían perdido el camión. Dijo que si yo les podía dar un aventón, se lo agradecerían mucho. Miré al niño,
que se quedó parado más atrás, callado, sin decir nada. Tenía la cabeza baja, como si tuviera pena o estuviera cansado. Pensé en mi propia situación. Yo también tengo hijos. Sé cómo es quedarse en una situación así. No lo pensé 2 veces. Les dije que se subieran al carro. El hombre me agradeció y llamó al niño, que vino caminando despacio hasta el carro. Abrí las puertas de atrás para que se subieran. En ese momento no me pareció nada muy extraño, solo 2 personas necesitando ayuda en una noche fría. Cuando se subieron al carro, lo primero que me llamó la atención fue el olor. Un olor a tierra mojada, bien fuerte, como si hubieran caído en el lodo o hubieran estado trabajando en el campo bajo la lluvia. Pero no había llovido ese día, ni en los días anteriores. Miré por el retrovisor y vi que su ropa estaba medio sucia, con manchas oscuras que parecían lodo seco. El hombre se acomodó atrás del asiento del conductor y el niño del otro lado. Les pregunté para dónde exactamente querían ir en la ciudad, si era alguna colonia específica. El hombre dijo que era cerca de la central camionera, que cualquier lugar por ahí ya les ayudaba mucho. Encendí el carro y seguí el viaje, pero ya me estaba empezando a sentir un poco incómoda. No podía identificar exactamente por qué, pero algo no estaba cuadrando bien. Tal vez era solo el nerviosismo de tener gente extraña en el carro de madrugada. ¿Quién sabe? Conforme fuimos avanzando, empecé a notar que platicaban entre ellos en voz muy baja, casi susurrando. Yo trataba de escuchar lo que decían, pero no podía entender bien. Parecía que hablaban en otro idioma, o eran palabras que yo no conocía. A veces el hombre decía algo y el niño respondía, pero siempre en ese tono de murmullo, como si no quisieran que yo escuchara. Eso me puso más incómoda todavía. Traté de platicar, les pregunté si vivían en la ciudad, si tenían familia ahí, esas cosas normales que uno pregunta para romper el hielo. El hombre siempre respondía de forma muy vaga, con pocas palabras. Decía que sí, que no, que tal vez nunca daba una respuesta completa. El niño no me habló nada durante todo el viaje. Solo se quedó ahí callado, viendo por la ventana. Empecé a preguntarme si había hecho bien en darles el aventón. Traté de verlos mejor por el retrovisor, pero era difícil ver bien en la oscuridad. Lo que podía notar es que se veían muy pálidos, más de lo que sería normal. Su piel tenía un color medio grisáceo, como si estuvieran enfermos o muy cansados. El hombre tenía la cara medio hundida, ojos profundos, y el niño se veía muy flaco, casi esquelético. Su ropa, que al principio pensé que era solo oscura, ahora parecía más vieja, gastada, como si fuera ropa de hace mucho tiempo. La tela parecía gruesa, pesada, no como la ropa que usamos hoy en día. Y ese olor a tierra mojada seguía fuerte dentro del carro, aunque tuviera el aire acondicionado prendido. Empecé a sentirme mareada, pero no sabía si era por el olor o por los nervios. Abrí un poco el vidrio a ver si mejoraba, pero el olor seguía ahí. Era como si se hubiera pegado a su ropa, a su piel. Cuando estábamos llegando cerca de la ciudad, faltaban unos 5 kilómetros más o menos, el hombre dijo que se quería bajar ahí mismo, en una brecha que sale de la carretera principal. Yo conocía esa brecha. Lleva a unos ranchos viejos, algunos abandonados, bien lejos de todo. Me pareció raro que se quisieran bajar ahí, porque antes había dicho que querían ir cerca de la central camionera. Le pregunté si estaba seguro, si no era mejor que los llevara hasta la ciudad. Insistió en que era ahí donde se querían bajar, que conocían el camino de ahí para adelante. Paré el carro en la entrada de la brecha, que estaba completamente oscura, sin alumbrado. Se bajaron del carro y yo me quedé ahí parada, medio sin saber qué hacer. Me parecía muy raro dejarlos ahí, sobre todo al niño, en un lugar tan solo. Pero el hombre dijo que estaba todo bien, que conocían el camino.
Me agradeció el aventón y empezó a alejarse del carro. Fue en ese momento que pasó lo más extraño de toda la noche. Cuando el hombre ya se estaba alejando, regresó hasta la ventana del conductor y me puso la mano en el hombro. Su mano estaba helada, muy helada, como si hubiera estado horas en el frío. Me miró a los ojos y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Gracias por la bondad, señora. Que Dios la proteja siempre, porque no toda la gente que anda por estas carreteras tiene buenas intenciones. Lo dijo con una voz diferente a la que había usado durante el viaje, más clara, más firme. Y la forma en que lo dijo, el tono que usó, me dio escalofríos en ese momento. Parecía que sabía algo que yo no sabía, como si fuera una advertencia. Quité su mano de mi hombro con cuidado y le agradecí, pero ya me estaba empezando a dar miedo de verdad. Se alejó del carro y llamó al niño, que se había quedado parado en la orilla de la brecha. Los dos empezaron a caminar por la brecha, perdiéndose en la oscuridad. Me quedé ahí parada unos minutos, viéndolos alejarse. Aunque estaba oscuro, podía ver sus siluetas caminando despacio, siempre juntos, el hombre y el niño. No usaban linterna, no tenían nada para alumbrar el camino, pero parecían saber exactamente para dónde iban. Conforme se fueron alejando, sus figuras se fueron haciendo cada vez más difíciles de ver, hasta que desaparecieron completamente en la oscuridad. Solo entonces encendí el carro y seguí para mi casa. Durante el resto del trayecto, no pude dejar de pensar en lo que había pasado. Ese olor a tierra mojada todavía estaba en el carro, aunque ya se hubieran bajado, y las palabras del hombre se quedaron resonando en mi cabeza. No toda la gente que anda por estas carreteras tiene buenas intenciones. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Por qué dijo eso? ¿Y por qué se quisieron bajar en ese lugar tan solo? Llegué a casa casi a medianoche, pero no pude dormir bien. Me quedé pensando en ellos, imaginando a dónde habían ido, si estaban bien. Al día siguiente, no me pude concentrar bien en el trabajo. Me quedé pensando en la noche anterior, tratando de entender qué había pasado. A la hora de la comida, decidí preguntarle a don Juan, que es el velador de la fábrica y vive en la región desde hace más de 30 años. Le conté sobre los dos a los que les había dado el aventón. Les describí cómo eran, dónde se bajaron. Don Juan se puso medio serio cuando terminé de contar y me dijo algo que me dejó aún más intrigada. Dijo que conocía esa brecha donde se bajaron, que lleva a un rancho que fue abandonado hace unos 15 años. La familia que vivía ahí tuvo una tragedia. El papá y el hijo menor murieron en un accidente de carro una noche de lluvia, regresando de la ciudad. Después de eso, la mamá y los otros hijos se fueron y nunca regresaron. El rancho quedó abandonado desde entonces. Don Juan dijo que a veces la gente de la región comenta que ve figuras caminando por esa brecha. Siempre de noche, siempre un hombre mayor y un niño. Cuando don Juan terminó de contar esa historia, sentí un frío en el estómago. Las características que describió del papá y del hijo que murieron coincidían con las de los dos a los que les había dado el aventón. Pero traté de no pensar mucho en eso. Me dije que debía ser coincidencia, que había mucha gente que se podía parecer a ellos. Tal vez eran parientes de la familia que murió o personas que conocían el rancho y todavía frecuentaban el lugar. Traté de buscar explicaciones lógicas para lo que había pasado, pero en el fondo sabía que algo no estaba normal. El olor a tierra mojada, la ropa extraña, la forma en que hablaban, todo eso me siguió molestando. Y sobre todo esas palabras del hombre, la advertencia que me dio. ¿Por qué dijo eso? ¿Qué sabía que yo no sabía? Pasé el resto del día tratando de no pensar en el asunto, pero era imposible. La historia se me quedaba dando vueltas en la cabeza todo el tiempo. Esa noche, en el regreso a casa, estaba más nerviosa que lo normal. Manejé más despacio, poniendo atención a cada sombra, cada movimiento en la orilla de la carretera.
Cuando pasé por el lugar donde los había visto por primera vez, bajé aún más la velocidad y miré bien. No había nadie ahí, claro, pero aún así sentí un escalofrío. Y cuando pasé por la entrada de la brecha donde se bajaron, paré el carro y me quedé viendo hacia adentro de la brecha. Estaba todo oscuro, silencioso, pero tenía la sensación de que había alguien ahí, observándome. No pude ver nada, pero la sensación era muy fuerte. Aceleré y salí de ahí lo más rápido que pude. Llegué a casa y le conté todo a mi esposo, incluyendo la historia que me había contado don Juan. Se preocupó y me dijo que no debía darle más aventones a desconocidos, sobre todo de noche. Dijo que podía ser peligroso, que nunca sabía con quién estaba tratando. Pero yo sabía que el problema no era ese. El problema era que no podía dejar de pensar en esos dos. En los días siguientes, traté de averiguar más sobre el rancho abandonado y sobre la familia que vivía ahí. Les pregunté a algunas personas mayores de la región que podrían haber conocido a la familia. Doña María, que trabaja en la cocina de la fábrica, me contó más detalles sobre el accidente. Dijo que pasó una noche de martes hace exactamente 16 años. El papá y el hijo habían ido a la ciudad a resolver unos asuntos y regresaban a casa cuando el carro se derrapó en una curva por la lluvia. Se estrellaron contra un árbol y murieron al instante. Los cuerpos fueron encontrados hasta el día siguiente, porque nadie pasó por ahí durante la noche. Doña María dijo que el niño tenía 8 años y se llamaba Miguel, y el papá se llamaba Roberto. Los recordaba bien porque a veces compraban cosas en la ciudad y ella los veía por ahí. Dijo que eran gente buena, trabajadora, que no molestaban a nadie. La tragedia conmovió a toda la región en esa época. Cuando terminó de contar, me quedé en silencio un rato. 16 años, exactamente el tiempo que llevo trabajando en la fábrica y haciendo esa carretera. Empecé a investigar más sobre el asunto, tratando de encontrar registros del accidente, fotos de la familia, cualquier cosa que me pudiera ayudar a entender lo que había pasado. Fui al registro civil de la ciudad. Platiqué con personas que trabajaban en el hospital en esa época. Busqué en los archivos del periódico local. Logré encontrar una pequeña noticia sobre el accidente, publicada algunos días después de que pasó. La noticia era bien sencilla. Solo decía que Roberto Silva, de 58 años, y su hijo, Miguel Silva, de 8 años, habían muerto en un accidente de carro en la carretera rural. Decía que regresaban de la ciudad cuando perdieron el control del vehículo en una curva. No tenía foto, solo los nombres y las edades. Pero cuando leí esos nombres, sentí otro escalofrío. Roberto y Miguel, papá e hijo. Las edades coincidían con lo que había visto esa noche. Traté de convencerme de que todavía podía ser coincidencia, pero cada vez se hacía más difícil ignorar las evidencias. Algo muy extraño me había pasado esa noche de martes. Decidí regresar al rancho abandonado para ver si podía descubrir algo más. Un sábado por la mañana, tomé mi carro y fui hasta ahí. La brecha estaba bien fea, llena de hoyos y monte crecido de los dos lados. Me tardé unos 20 minutos en llegar al rancho. Cuando llegué, vi que efectivamente estaba todo abandonado desde hacía mucho tiempo. La casa principal tenía las ventanas rotas, el techo medio caído, monte creciendo por todos lados. Había una cerca de alambre de púas alrededor de la propiedad, pero estaba toda oxidada y caída en varios lugares. Dejé el carro en la entrada y entré caminando. El lugar tenía un aire muy triste, muy pesado. Se sentía que ahí había sido un hogar feliz alguna vez, pero ahora solo quedaba abandono y silencio. Caminé alrededor de la casa, viendo por las ventanas rotas. Adentro estaba todo destruido por el tiempo, muebles cubiertos de polvo,
papeles tirados en el suelo, pedazos de vidrio de las ventanas. En el patio de atrás, encontré lo que parecía ser un pequeño cementerio de animales, con algunas cruces de madera ya podridas. Mientras estaba explorando el rancho, empecé a sentir ese mismo olor a tierra mojada que había sentido en el carro esa noche. Pero no tenía sentido, porque no había llovido y el suelo estaba seco. El olor parecía venir de ningún lugar, como si estuviera impregnado en el aire. Me quedé unos minutos más por ahí, tratando de entender de dónde venía ese olor, cuando oí un ruido que venía de adentro de la casa. Parecían pasos, alguien caminando despacio por los cuartos. Se me aceleró el corazón. Pensé que podía ser algún vagabundo que estaba usando la casa como refugio, o tal vez algún animal que había entrado ahí. Pero los pasos eran muy regulares, muy humanos. Grité fuerte, preguntando si había alguien ahí, pero no obtuve respuesta. Los pasos siguieron por unos segundos más y después pararon. Me quedé ahí parada, sin saber qué hacer. Parte de mí quería entrar a la casa para ver quién era, pero otra parte tenía demasiado miedo para moverse. Después de unos minutos de silencio total, decidí irme. Regresé al carro y salí de ahí lo más rápido que pude. En el camino de regreso, no podía dejar de pensar en lo que había pasado en el rancho. Ese olor, esos pasos, todo me recordaba la noche en que les había dado el aventón. Empecé a preguntarme si no me estaba volviendo loca, si no estaba viendo cosas donde no había nada. Pero sabía que no era mi imaginación. Algo había pasado esa noche, algo que no podía explicar. Cuando llegué a casa, mi esposo se dio cuenta de que estaba alterada y me preguntó qué había pasado. Le conté sobre la visita al rancho, sobre el olor y los pasos que había oído. Se preocupó y me dijo que me estaba involucrando demasiado con esa historia, que no era sano estar pensando en eso todo el tiempo. Dijo que debía olvidar el asunto y seguir adelante. Pero yo sabía que no iba a poder olvidar. Esa noche había cambiado algo en mí. Me había mostrado que existen cosas en este mundo que no podemos explicar. Y por más que tratara de racionalizar, por más que buscara explicaciones lógicas, en el fondo sabía la verdad. Desde entonces, ya pasaron 3 semanas y sigo haciendo la misma carretera todos los días, pero ahora es diferente. Manejo más despacio, pongo atención a cada sombra, cada movimiento. Siempre que paso por el lugar donde los vi por primera vez, siento un escalofrío. Y cuando paso por la entrada de la brecha, a veces tengo la impresión de ver 2 figuras caminando en la oscuridad. Nunca paro para verificar, nunca bajo la velocidad, solo acelero y sigo adelante. Pero la sensación se queda ahí, acompañándome durante todo el trayecto. Mis compañeros de trabajo se han dado cuenta de que cambié, que estoy más callada, más pensativa. Algunos me preguntan si está todo bien, si pasó algo. Siempre respondo que está todo normal, que es solo cansancio del trabajo. Pero no es verdad. La verdad es que esa noche me mostró que existen cosas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión. Y que a veces, cuando menos lo esperamos, esas cosas se cruzan en nuestro camino y cambian nuestra vida para siempre. A veces me pregunto por qué se me aparecieron esa noche. ¿Por qué justamente a mí, después de tantos años haciendo esa carretera? ¿Será que fue casualidad o será que había algún motivo específico? Y esas palabras del hombre, esa advertencia sobre que no toda la gente que anda por las carreteras tiene buenas intenciones. ¿Será que me estaba tratando de proteger de algo? ¿Será que sabía de algún peligro que iba a enfrentar? Esas preguntas se me quedan en la cabeza todo el tiempo, pero nunca voy a tener las respuestas. Lo que sé es que esa experiencia me marcó profundamente. Me hizo darme cuenta de que la vida es mucho más compleja de lo que imaginamos, que existen misterios que nunca vamos a poder resolver y que a veces
Cuando abrimos el corazón para ayudar a alguien, podemos acabar descubriendo cosas sobre nosotros mismos y sobre el mundo que nunca imaginamos que existían. No sé si haría lo mismo si tuviera la oportunidad de regresar en el tiempo. Parte de mí quisiera nunca haber parado para ayudarlos, haber seguido manejando como si nada hubiera pasado. Pero otra parte de mí sabe que esa experiencia fue importante, que me enseñó algo sobre la vida, sobre la muerte, sobre los misterios que existen a nuestro alrededor, y que tal vez, de alguna forma extraña, Roberto y Miguel todavía andan por ahí, caminando por esas carreteras oscuras, buscando personas bondadosas que puedan ayudarlos en su jornada. No sé para dónde van, no sé qué buscan, pero sé que esa noche encontraron en mí a alguien dispuesta a ayudar. Y tal vez eso haya sido suficiente para ellos. Tal vez haya sido exactamente lo que necesitaban. Hoy, cuando paso por esa carretera, a veces susurro una oración por ellos, pidiendo que encuentren la paz que buscan. Y siempre que veo a alguien caminando solo en la orilla de la carretera, sobre todo de noche, paro y ofrezco ayuda, porque aprendí que nunca sabemos quiénes son las personas que se cruzan en nuestro camino, ni por qué aparecen en nuestras vidas. Y que a veces, un simple gesto de bondad puede hacer toda la diferencia en el mundo, tanto para quien recibe como para quien ofrece. Esto me pasó hace 17 años, cuando tenía 32 años y necesité hacerme una cirugía de vesícula en Guadalajara. En ese entonces, trabajaba como representante comercial y viajaba mucho por México. Fue en uno de esos viajes que empecé a sentir unos dolores horribles del lado derecho, que me doblaban del dolor. Terminé siendo internado de emergencia en el Hospital San Juan de Dios, un hospital público bien antiguo en el centro de la ciudad. El lugar tenía ese olor típico de hospital mezclado con algo más, como si fuera moho o humedad de años. Los pasillos eran largos y mal iluminados, con esas lámparas fluorescentes que parpadeaban de vez en cuando. Las paredes eran de un verde deslavado, de esos que ves en edificios públicos antiguos. Incluso durante el día, el hospital tenía un ambiente medio pesado, como si cargara mucha historia en las paredes. La cirugía fue el martes por la mañana y salió todo bien, gracias a Dios. Pero la primera noche después de la operación, simplemente no podía dormir. No era solo el dolor de los puntos o la incomodidad de la cama, era una inquietud extraña que nunca había sentido antes. Me quedaba viendo el techo, contando las manchas de humedad, tratando de distraerme. El cuarto era compartido con otros 3 pacientes, pero todos estaban durmiendo profundamente. Escuchaba los ronquidos del señor de la cama de al lado y el ruido de los aparatos en el pasillo. Debían ser como las 2 de la madrugada cuando decidí levantarme para ir al baño. Tenía suero en la vena, así que tuve que arrastrar ese soporte de metal conmigo. El pasillo estaba casi a oscuras, solo con esas lucecitas de emergencia prendidas. Fue cuando la vi por primera vez. Una figura alta, vestida con un hábito oscuro, caminando despacio por el pasillo en mi dirección. Al principio pensé que era una de las enfermeras, pero conforme se acercaba, me di cuenta de que era diferente. El hábito era de esos antiguos, como usaban las monjas hace décadas, bien largo y con ese velo que cubría casi toda la cara. No hacía ruido alguno al caminar, lo que me llamó la atención porque el piso del hospital era de esos que hacen eco con cualquier paso. Me quedé medio sin reacción, apoyado en el soporte del suero, solo observando. Cuando llegó cerca de mí, levantó la cara y sonrió. Era una mujer de unos 50 años, con un rostro bondadoso y ojos muy claros. ¿No puede dormir, hijo mío?, me preguntó con una voz suave y cariñosa. Le dije que no, que tenía dolor y estaba preocupado por la recuperación. Puso la mano en mi brazo, una mano fría, pero de una manera reconfortante,
y dijo, «Todo va a estar bien. Se va a recuperar completamente y va a regresar con su familia». Había algo en su voz que me tranquilizó al instante. Era como si realmente supiera que iba a estar bien. No era solo una frase de consuelo, parecía una certeza. Platicamos por unos minutos ahí en el pasillo. Me preguntó sobre mi familia, sobre mi trabajo, y le conté que tenía una esposa y 2 hijos pequeños en casa. «Ellos lo extrañan», me dijo, «pero pronto va a estar de vuelta». Me sentí mucho mejor después de platicar con ella. Era como si se me hubiera quitado un peso de encima. Le agradecí y le dije que iba a tratar de dormir un poco. Sonrió otra vez y dijo, «Vaya a descansar. Yo me voy a quedar por aquí cuidándolos». Regresé al cuarto sintiéndome mucho más tranquilo. Me acosté en la cama y por primera vez desde la cirugía logré relajarme de verdad. Debí haber dormido unas 2 horas cuando desperté con sed. Me acordé de la monja y pensé en buscarla para agradecerle otra vez, pero cuando salí al pasillo no había nadie. Fui hasta la estación de enfermería para pedir un vaso de agua y encontré al enfermero de turno, un muchacho joven que se llamaba Carlos. Le comenté sobre la monja que había platicado conmigo más temprano. Carlos me vio con una expresión extraña y me preguntó cómo era. Le describí a la mujer, el hábito oscuro, el rostro bondadoso, la voz suave. Carlos se quedó callado por un momento. Después dijo, «Señor, no tenemos monjas trabajando aquí en el hospital. Nunca hemos tenido». Yo insistí, le dije que había platicado con ella, que me había tocado el brazo. Movió la cabeza despacio y murmuró, «No es el primer paciente que reporta esto». Carlos me contó que, a lo largo de los años, varios pacientes habían reportado encuentros similares con una monja por los pasillos del hospital, siempre durante la madrugada. Siempre la misma descripción: hábito oscuro, rostro bondadoso, voz reconfortante. Me dijo que los trabajadores más antiguos conocían estas historias, pero nadie hablaba mucho del tema. Algunos dicen que aparece para los pacientes que están más preocupados o con miedo, me explicó. Nunca nadie se ha sentido amenazado por ella. Al contrario, todos dicen que se sintieron mejor después. Me dio escalofríos escuchar eso, pero al mismo tiempo no podía negar lo que había vivido. La sensación de paz que sentí después de platicar con ella había sido demasiado real. Carlos me dio el vaso de agua y dijo, «Lo importante es que se siente mejor, ¿no?». Regresé al cuarto con la cabeza llena de pensamientos. En los días siguientes, mientras me recuperaba, no podía dejar de pensar en lo que había pasado. Les pregunté discretamente a otros pacientes si habían visto algo extraño, pero nadie comentó nada. Investigué un poco sobre la historia del hospital y descubrí que el edificio tenía más de 100 años. Ya había funcionado como convento antes de convertirse en hospital, allá por los años 1920. Tenía sentido, de cierta forma. Tal vez alguna monja se había quedado por ahí cuidando a los enfermos, incluso después de ya no estar entre nosotros. Sé que suena a locura, pero juro que pasó exactamente como lo estoy contando. Me dieron de alta el sábado. Me recuperé completamente de la cirugía y regresé a casa como ella había dicho que iba a pasar. Hasta hoy, 17 años después, no puedo explicar lo que vi esa noche. Solo sé que, cuando más necesité consuelo y tranquilidad, alguien apareció para ayudarme. Mi nombre es Fernanda y tengo 30 años. Vivo en Guadalajara desde hace unos 15 años ya, desde que me casé con Esteban. Siempre he sido una persona muy realista, de esas que no cree en nada sobrenatural, esas cosas de fantasmas, espíritus. Trabajo como contadora en una empresa pequeña aquí en el centro de la ciudad. Mi vida siempre ha sido muy normal, muy organizada. Nunca me había pasado nada extraño. Nunca vi nada que no pudiera explicar.
hasta el día que Tomás desapareció. Ahora ya no sé qué pensar sobre esas cosas, porque lo que me pasó no tiene ninguna explicación lógica. Tomás era mi gato desde hacía casi 3 años, un gato naranja, gordito, flojo. Apareció en mi puerta cuando todavía era cachorro, todo mojado de lluvia. Mi esposo no quería que me lo quedara, pero yo insistí. Esteban trabaja mucho, sale temprano y regresa tarde, entonces yo me quedaba sola en casa la mayor parte del tiempo. Tomás se volvió mi compañía. Dormía conmigo en el sillón mientras veía la tele. Se quedaba en mis piernas cuando estaba en la computadora. Era un gato muy cariñoso, siempre ronroneando, siempre queriendo que lo cargara. Nunca dio lata, nunca rompió nada en casa. Vivo en el 4º piso de un edificio aquí en la colonia. No está muy alto, pero ya es suficiente para ser peligroso si se cae un gato. Por eso, desde que llegó Tomás, puse mallas de protección en todas las ventanas, esas mallas bien resistentes que venden en las tlapalerías. Mandé a un señor que las instalara bien fijas en la pared. Tenía mucho miedo de que Tomás se cayera. Ya había escuchado historias de gatos que se cayeron de departamentos y se murieron. Entonces, siempre checaba las mallas. Siempre me aseguraba de que estuvieran bien puestas. Tomás podía estar en la ventana todo lo que quisiera, que yo sabía que estaba seguro. Por lo menos eso pensaba. Fue un jueves que me di cuenta de que había desaparecido. Llegué del trabajo y no lo encontré en ningún lado de la casa. Busqué debajo de la cama, en el closet, atrás del sillón. Todos los lugares donde se solía esconder. Nada. Entonces fui a ver las ventanas y descubrí que había un hoyo en la malla de la sala. Un hoyo grande, como si alguien lo hubiera cortado con un cuchillo. Pero no tenía sentido, porque yo estaba segura de que la malla estaba completa en la mañana. Recuerdo que Tomás estaba en la ventana cuando salí a trabajar. La malla estaba normal. ¿Cómo apareció un hoyo de ese tamaño? ¿Y cómo Tomás pudo salir por ahí? Estaba muy gordo para pasar por un hoyo chiquito. Cuando Esteban llegó del trabajo, yo ya estaba desesperada. Le conté lo que había pasado y los dos bajamos a buscar a Tomás. Fuimos a todos los pisos del edificio. Tocamos las puertas de los vecinos, preguntamos si alguien lo había visto. Nada. Salimos a la calle, buscamos en los coches estacionados, debajo de los coches, en los jardines de los edificios de al lado. Gritamos su nombre hasta quedarnos roncos. Nada. Era como si hubiera desaparecido nomás. Esteban dijo que a lo mejor se había escapado, que los gatos hacen eso a veces. Pero yo conocía a Tomás. Nunca había mostrado ganas de salir de casa. Era casero, flojo. No tenía sentido que se hubiera escapado así de la nada. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la sala viendo por la ventana, esperando ver aparecer a Tomás. Lloré mucho. Puede parecer tontería, pero ese gato era muy importante para mí. Era mi compañía, mi amigo. La casa se quedó muy vacía sin él. Esteban trató de consolarme. Dijo que a lo mejor regresaba solito, que los gatos tienen muy buen instinto de ubicación. Pero yo sentía que algo estaba mal. No era normal que un gato desapareciera así. Y ese hoyo en la malla me molestaba mucho. ¿Cómo apareció ese hoyo? ¿Quién había cortado la malla? ¿Por qué alguien haría eso? No podía dejar de pensar en esas preguntas. Al día siguiente, seguí buscando. Hice carteles con la foto de Tomás y los pegué por toda la colonia. Le pregunté a toda la gente que me encontraba en la calle. Nada. Era como si se hubiera desaparecido del mundo. Esa noche, acostada en la cama, me acordé de mi abuela. Ella siempre decía que cuando uno pierde algo muy importante, puede pedirle ayuda al de otro lado. Decía que los muertos pueden ayudar a los vivos, pero que siempre cobran un precio. Yo nunca creí en esas cosas. Siempre pensé que eran supersticiones de gente grande. Pero estaba tan desesperada que decidí intentar. ¿Qué podía pasar, no? Si no funcionaba, por lo menos habría intentado todo.
Entonces hice una promesa. Hablé bajito, sola en el cuarto, que si alguien del otro lado me traía a Tomás de vuelta, yo daría 500 pesos. Era todo el dinero que tenía guardado para emergencias. Dije que dejaría el dinero en la puerta de la casa, que podían venir por él. Sé que suena como locura, pero estaba desesperada. Ya no sabía qué hacer. Después de decir eso, me sentí medio tonta. ¿Cómo le iba a explicar a Esteban si se enteraba? Iba a pensar que me había vuelto loca, pero al mismo tiempo sentí un alivio extraño, como si hubiera hecho todo lo que estaba en mis manos. Pude dormir un poquito esa noche, cosa que no había podido hacer desde que Tomás desapareció. 3 días después, en la madrugada, me desperté con unos golpecitos en la puerta. Eran exactamente las 3:20 de la mañana. Me acuerdo porque vi el reloj del celular. Golpecitos muy suaves, como si alguien estuviera tocando con los dedos. Toc, toc, toc. 3 golpecitos, una pausa, 3 golpecitos otra vez. Me pareció raro, porque ¿quién toca la puerta a esa hora? ¿Y por qué tan bajito? Me levanté de la cama despacito, para no despertar a Esteban. Fui hasta la puerta y miré por la mirilla. No había nadie en el pasillo. Los golpecitos pararon. Me quedé ahí parada, esperando, pero ya no pasó nada. Regresé a la cama pensando que a lo mejor había soñado, pero estaba segura de que había escuchado los golpecitos. A la mañana siguiente, cuando abrí la puerta para agarrar el periódico, casi me tropiezo con Tomás. Estaba ahí, sentado enfrente de la puerta, como si nunca hubiera salido de casa. Limpiecito, sin ningún rasguño, sin estar flaco o sucio como un gato que estuvo en la calle una semana. Grité de alegría, lo cargué, llamé a Esteban. Estábamos tan contentos. Esteban dijo que él tenía razón, que Tomás había regresado solito, pero yo sabía que no era eso. Yo sabía que alguien me lo había traído de vuelta. Alguien había escuchado mi promesa. No más que en ese momento estaba tan contenta que no pensé en las consecuencias. No pensé que si alguien había traído a Tomás de vuelta, iba a querer que le pagara. Pero Tomás estaba diferente. Ya no se subía a mis piernas, ya no ronroneaba, se quedaba viéndome de lejos con unos ojos raros. Cuando trataba de acariciarlo, se alejaba. No era agresivo, pero era como si no me reconociera, o como si yo fuera una extraña para él. Dormía en lugares diferentes, no comía igual. Esteban dijo que era normal, que los gatos se estresan cuando salen de casa, que iba a volver a la normalidad en unos días. Pero yo sentía que no era eso. Había algo diferente en Tomás, algo que no podía explicar. Era como si fuera el mismo gato, pero al mismo tiempo no fuera. Una semana después, los golpecitos en la puerta regresaron. Misma hora, 3:20 de la mañana. Mismo ritmo, 3 golpecitos, pausa, 3 golpecitos. Esta vez no fui hasta la puerta. Me quedé en la cama, haciendo como que estaba dormida, pero mi corazón estaba acelerado. Yo sabía que era. Alguien había venido a cobrar la deuda. Yo había prometido 500 pesos a cambio de Tomás, y ahora habían venido por el pago. Los golpecitos siguieron como por 5 minutos, siempre el mismo ritmo, siempre la misma fuerza. Después pararon, pero yo sabía que iban a regresar. Sabía que no se iban a dar por vencidos hasta que pagara lo que había prometido. La cosa era, ¿cómo le iba a explicar esto a Esteban? Al día siguiente, agarré los 500 pesos que tenía guardados. Puse el dinero en un sobre y escribí, pago enfrente. Parecía locura, pero yo sabía que tenía que hacerlo. No podía quedar debiendo a quien fuera que había traído a Tomás de vuelta. Esperé hasta que Esteban se fuera a trabajar y puse el sobre enfrente de la puerta. Lo dejé ahí y me metí a la casa. Me quedé viendo por la ventana, esperando ver quién iba a venir por él. Pero no apareció nadie. Después de 1 hora, fui a ver y el sobre ya no estaba. Había desaparecido. No vi a nadie agarrarlo. No escuché ningún ruido. Nomás se desvaneció. En el lugar donde estaba el sobre,
Había una pluma negra, una pluma grande, brillante. Agarré la pluma y la guardé en un cajón. No sé por qué la guardé, pero sentí que debía hacerlo. Era como si fuera un recibo, una prueba de que el pago había sido aceptado. Esa noche no hubo golpecitos en la puerta, ni la noche siguiente. Pensé que ya había terminado, que todo estaba arreglado. Pero Tomás siguió raro. Siguió evitándome, siguió con esa mirada diferente. A veces lo cachaba viéndome fijamente, como si estuviera estudiando mis movimientos. Era una mirada que me incomodaba. No era la mirada cariñosa que tenía antes. Era una mirada calculadora, como si supiera algo que yo no sabía. Pasaron varios meses y Tomás nunca volvió a ser el mismo. Come, toma agua, usa su arenero, hace todo lo que hace un gato normal, pero no demuestra cariño, no juega, no ronronea. Es como si fuera un robot con apariencia de gato. Esteban dice que me estoy imaginando cosas, que Tomás está normal, pero yo sé que no está. Yo conozco a mi gato, sé cómo era antes. Este que está aquí no es el mismo Tomás que desapareció. O a lo mejor sí es, pero algo cambió en él. Algo que pasó mientras estaba del otro lado, porque estoy segura de que de ahí regresó. No de la calle, no de algún lugar normal. Regresó de un lugar donde los vivos no deberían ir. A veces me pregunto si hice lo correcto, si valió la pena pagar ese precio para tener a Tomás de vuelta, porque lo que tengo aquí no es realmente mi gato. Es algo que se parece a él, que tiene la misma apariencia, pero que no tiene la misma alma. Y tengo la sensación de que la cuenta todavía no está completamente pagada, que los 500 pesos fueron nomás el principio, que todavía van a cobrarme algo más. No sé qué ni cuándo, pero siento que esta historia no terminó, que todavía van a tocar mi puerta en la madrugada. Y la próxima vez, a lo mejor no va a ser nomás dinero lo que van a querer. La pluma negra todavía está en el cajón. A veces la agarro y me quedo viéndola. Es una pluma bonita, pero me da escalofríos. Es como si fuera un recordatorio de que existen cosas en este mundo que no podemos explicar, cosas que es mejor no tocar. Pero cuando estás desesperada, cuando quieres mucho a alguien, haces lo que sea para tenerlo de vuelta, aunque sea un error, aunque el precio sea más grande de lo que te imaginas. Yo traje a Tomás de vuelta, pero no sé si traje nomás a él. No sé qué más pudo haber venido junto. Y esa es la parte que más me asusta, no saber qué realmente entró a mi casa esa madrugada. Hoy, cuando veo a Tomás, me pregunto, ¿quién eres realmente? ¿Qué viste del otro lado? ¿Qué trajiste de allá? Porque yo sé que algo cambió. No nomás en él, sino en toda la casa. Hay una energía diferente aquí, una frialdad que no existía antes. A veces me despierto en la madrugada y siento que hay alguien observándome. Volteo y veo a Tomás, sentado en la silla, viéndome fijamente en la oscuridad. Sus ojos brillan de una manera que no brillaban antes, un brillo que no parece natural. Y me quedo pensando, ¿realmente traje a mi gato de vuelta? ¿O traje alguna otra cosa, algo que nomás está usando la forma de Tomás? No le cuento esto a nadie. ¿Quién me va a creer? Van a pensar que me volví loca, que me estoy inventando historias. Pero yo sé lo que pasó. Yo sé que hice un trato con fuerzas que no entiendo. Y ahora tengo que vivir con las consecuencias. Tomás está aquí, vivo, sano, pero ya no es mi gato. Es alguna otra cosa. Algo que vino del lugar donde están los muertos. Y tengo miedo de descubrir qué más puede querer ese lugar de mí. Porque siento que esta historia está lejos de terminar. Que fue nomás el principio de algo mucho más grande y mucho más peligroso de lo que me puedo imaginar. Era un jueves por la noche, como a las 10:30, y venía regresando del trabajo por la carretera que conecta Guadalajara con Zapopan. Había sido un día bien pesado en la oficina,
de esos que nomás quieres llegar a tu casa, darte un baño y dormir. El tráfico estaba tranquilo, casi no había carros en la carretera, nomás yo y algunos traileros que siempre hacen esa ruta. Traía puesta una playlist en el celular, nada del otro mundo, puras canciones para relajarme después del estrés del día. La carretera estaba medio mal iluminada, como siempre está por esas partes de Jalisco. Yo conocía bien ese tramo. Pasaba por ahí todos los días desde hacía como 3 años. Nunca había pasado nada raro, siempre era lo mismo. Salir del trabajo, agarrar la carretera, llegar a casa. Pero esa noche fue diferente, bien diferente. Todavía se me pone la piel chinita cuando me acuerdo de lo que vi. El paisaje estaba medio seco, típico de la región. Iba pasando por esa curva después del Oxxo. ¿Saben cuál? Esa que tiene puros agaves de los 2 lados de la carretera y unas montañas al fondo. De repente, vi una figura parada en el acotamiento, medio iluminada por las luces de los carros que venían en sentido contrario. Al principio pensé que era alguien que se le había descompuesto el carro, de esas cosas que pasan. Pero cuando me acerqué más, no podía creer lo que estaba viendo. Era mi primo Rodrigo, parado ahí, con los brazos cruzados, viéndome directamente. Traía puesta esa camisa de cuadros azul que siempre se ponía en las carnitas asadas de la familia. El cabello lo tenía igual, medio despeinado, y tenía esa sonrisa medio chueca que yo conocía desde que éramos chavos. Me quedé confundido porque no tenía sentido que estuviera ahí, a esa hora de la noche, solito en la carretera. Rodrigo vivía en Tlaquepaque, del otro lado de la ciudad. Bajé la velocidad sin pensarlo, tratando de procesar lo que estaba viendo. Mi corazón empezó a latir más fuerte, pero todavía no era miedo, era más bien confusión. Pensé que a lo mejor se le había descompuesto el carro, o que estaba esperando a alguien, pero no veía ningún vehículo parado por ahí cerca, ninguna luz de emergencia, nada. Él seguía ahí, parado, viéndome con esa sonrisa rara. Mientras más lo veía, más me daba cuenta de que algo andaba mal. Su sonrisa estaba como muy fija, ¿saben? Como si fuera forzada. Y los ojos, que yo me acordaba que eran cafés, parecían estar reflejando la luz de los faros de una manera bien rara, como muy brillantes, como si fueran de vidrio. Empecé a sentir algo feo en el estómago, esa sensación de que algo no estaba bien. El aire se sentía pesado, como antes de que llueva. Decidí parar el carro para ver si necesitaba ayuda. Me hice a un lado del acotamiento, como unos 20 metros adelante de donde estaba él. Apagué el motor y me quedé ahí unos segundos, tratando de entender la situación. Por el espejo retrovisor podía ver que él seguía en la misma posición, sin moverse. Abrí la puerta del carro y me bajé, sintiendo el viento frío de la noche pegándome en la cara. El olor a tierra seca y plantas del monte de Jalisco estaba bien fuerte en el aire. Empecé a caminar hacia él, despacio, medio dudando. «¿Rodrigo?», le grité, pero mi voz salió medio temblorosa. Él no me contestó, siguió ahí parado, viéndome. Mientras más me acercaba, más me daba cuenta de que algo andaba muy mal. Su piel se veía como artificial, como si fuera de cera. Y esa sonrisa seguía fija, sin parpadear, sin moverse para nada. Cuando llegué como a unos 5 metros de distancia, me paré. Mi instinto me estaba gritando que me largara de ahí, pero la curiosidad y la preocupación por mi primo eran más fuertes. «Rodrigo, ¿estás bien? ¿Qué haces aquí?», le pregunté tratando de mantener la voz firme. Fue ahí cuando empezó a moverse, pero no de manera normal. Era como si se estuviera derritiendo. No sé cómo explicarlo bien, pero era como si su forma empezara a deshacerse, como cera derritiéndose con el sol. La sonrisa empezó a distorsionarse, haciéndose más grande, mucho más grande de lo que cualquier boca humana podría. Los ojos empezaron a escurrirse por la cara, dejando rastros oscuros. Sentí que se me revolvió el estómago y las piernas me empezaron a temblar. Eso no era mi primo,
Ni siquiera era humano. Era algo que había tomado su forma y ahora se estaba revelando. El aire se puso más frío y empezó a oler raro, como a azufre. La cosa que antes parecía ser Rodrigo empezó a crecer, haciéndose más alta, más ancha. Los brazos se alargaron de una manera imposible y los dedos se volvieron garras largas y chuecas. La piel, que ya se veía rara, empezó a ponerse gris y llena de heridas abiertas. Lo peor era el sonido que estaba saliendo de esa cosa. Un gemido bajito, como si viniera de muy lejos, mezclado con un silbido que me daba náuseas. El olor también cambió, se puso podrido, como carne echada a perder mezclada con azufre. Yo estaba paralizado. No me podía mover, ni siquiera podía gritar. Mi cerebro no podía procesar lo que estaba viendo. Eso era imposible, no podía estar pasando. Pero ahí estaba, enfrente de mí, transformándose en algo que parecía salido de la peor pesadilla que alguien pudiera tener. Las luces de la carretera parpadeaban como si también estuvieran asustadas. De repente, la cosa volteó la cabeza hacia mí y vi lo que quedaba de la cara. Ya no había nada humano ahí. Era nomás una masa deforme, con hoyos donde deberían estar los ojos, y una boca que se abría mucho más de lo que debería, llena de dientes puntiagudos y disparejos. Fue en ese momento que mi cuerpo reaccionó. Sentí una descarga de adrenalina que me hizo correr más rápido de lo que creía que podía. Corrí de regreso al carro, tropezándome con mis propias piernas, sin voltear para atrás. Las manos me temblaban tanto que casi no podía abrir la puerta. Me subí al carro, puse los seguros y prendí el motor con tanta prisa que casi lo ahogué. Por el espejo retrovisor vi que la cosa había empezado a moverse hacia mí, con esos brazos largos arrastrándose por el suelo. No esperé a ver más nada. Le pisé a fondo al acelerador y me largué de ahí lo más rápido que pude. Manejé hasta mi casa sin parar, con las manos pegadas al volante y el corazón latiéndome como tambor. No podía dejar de temblar. No podía sacarme esa imagen de la cabeza. Cuando llegué a casa, mi esposa se dio cuenta de que andaba raro. Me preguntó qué había pasado. Traté de contarle, pero las palabras no me salían bien. ¿Cómo le iba a explicar una cosa así? Iba a pensar que estaba loco, o que había tomado, o quién sabe qué. Le dije que había visto un accidente en la carretera, que me había espantado. Me creyó. Me hizo un té y me dijo que tratara de descansar, pero no podía dormir. Me quedaba pensando en lo que había visto, tratando de encontrar una explicación lógica. A lo mejor era cansancio, a lo mejor era estrés, a lo mejor era cualquier cosa menos lo que realmente había visto. Pero en el fondo, yo sabía que había sido real. El olor a azufre todavía se me quedaba en la nariz. Al día siguiente, le hablé a Rodrigo. Necesitaba estar seguro de que estaba bien, de que estaba vivo. Me contestó normal. Me dijo que había pasado toda la noche en su casa, viendo Netflix con su novia. Le pregunté si había salido la noche anterior, si había ido para el rumbo de Zapopan. Se rió y me dijo que no, que ni carro tenía para salir. Me tranquilicé, pero al mismo tiempo me confundí más. Si no era él, entonces, ¿qué era eso? Traté de buscar en internet sobre apariciones, sobre cosas que se transforman en personas conocidas. Encontré algunas historias parecidas, pero nada que me diera una respuesta definitiva. Algunas personas hablaban de espíritus imitadores, otras de criaturas que se alimentan del miedo. No sé si creo en esas cosas, pero tampoco puedo explicar lo que vi de otra manera. Lo que sé es que fue real. Fue espantoso y cambió la forma en que veo el mundo. Ahora todo me parece más peligroso. Desde esa noche, evito pasar por esa carretera solo. Cuando necesito ir para ese rumbo, le pido a alguien que vaya conmigo o escojo una ruta diferente. Sé que puede parecer una tontería, pero no me puedo arriesgar. A veces, cuando estoy manejando de noche,
Me quedo viendo los acotamientos, con miedo de ver algo parecido. Mi esposa dice que es trauma, que debería ir con un psicólogo. A lo mejor tiene razón. A lo mejor necesito ayuda para procesar lo que pasó, pero una parte de mí sabe que no fue alucinación, no fue cansancio, no fue nada de eso. Fue algo real, algo que no puedo explicar. Y lo peor es que me quedo pensando, si esa cosa pudo imitar a mi primo tan perfectamente, ¿qué más puede hacer? ¿Cuántas otras personas ya han visto algo parecido? ¿Cuántas otras criaturas como esa existen por ahí? El mundo ya no se siente seguro como antes. Les conté esta historia a algunos amigos cercanos, pero la mayoría no me cree. Dicen que fue estrés, que fue imaginación, que esas cosas no existen. Entiendo su reacción, porque si alguien me hubiera contado una historia así antes de haberla vivido, yo también dudaría. Pero cuando ves algo así con tus propios ojos, cuando sientes el miedo en la piel, cuando sabes que no estabas soñando, es imposible fingir que no pasó. Hay noches que me despierto sudando frío, soñando con esa cosa transformándose, con esa sonrisa distorsionada y esos ojos escurriéndose. Hay días que me quedo viendo a la gente en la calle, preguntándome si realmente son quienes parecen ser. Paranoia, a lo mejor, pero después de lo que vi, ya no puedo estar seguro de nada. El mundo parece menos seguro, menos predecible, como si hubiera cosas escondidas en las sombras, esperando el momento indicado para aparecer. Ya no confío en las apariencias. Mi nombre es Isadora. Tengo 47 años y trabajo como cuidadora de adultos mayores desde hace 15 años aquí en Puebla. Junto conmigo trabaja mi prima Lucía, que tiene la misma edad y empezó en esta profesión el mismo día que yo. Antes de esto, las dos trabajábamos en una fábrica de textiles en el centro de la ciudad, pero el sueldo era muy bajo y los horarios eran pésimos. Cuando surgió la oportunidad de cuidar a personas mayores, pensamos que sería mejor, más humano. A nosotras siempre nos gustó ayudar a otros, y nuestros abuelos siempre decían que cuidar a los más grandes era una bendición. Decidimos hacer el curso juntas y empezar esta nueva vida. Al principio fue difícil, porque no sabíamos bien cómo lidiar con algunas situaciones, pero con el tiempo fuimos aprendiendo. Hoy en día, puedo decir que amo lo que hago, aún con todas las dificultades que les voy a contar. Nuestra rutina está bien pesada, no les voy a mentir. Cuidamos a 15, a veces 16 pacientes por día, repartidos por varios barrios de la ciudad. Empezamos a las 6 de la mañana y terminamos después de las 8 de la noche. La mayoría de nuestros pacientes son personas muy mayores, algunos con Alzheimer, otros con problemas de movilidad. Está Doña María, que tiene 89 años y siempre cuenta las mismas historias de la juventud. Está Don Sebastián, que fue militar y todavía trata de dar órdenes a todo mundo. Está Doña Lucía, que tiene el mismo nombre que mi prima y siempre me confunde con su hija. Son personas que necesitan ayuda para bañarse, comer, tomar medicina y principalmente necesitan compañía. Muchos se quedan solos todo el día, entonces nosotras terminamos siendo familia para ellos. Es un trabajo que toca el corazón. Lo que les voy a contar pasó hace 2 años, un jueves de octubre. Me acuerdo bien porque era el cumpleaños de mi hija menor, y yo estaba ansiosa por llegar temprano a casa para ayudar con la fiesta. Lucía y yo estábamos regresando de casa de Doña Soledad, que vive en una calle bien tranquila en el barrio San Manuel. Eran como las 7:30 de la noche. Ya estaba oscureciendo, pero todavía se podía ver bien. La calle es una subida empinada, con casas viejas de los 2 lados y una fila de árboles grandes en medio de la banqueta.
Siempre me gustó esa calle porque es silenciosa, diferente del centro de la ciudad que es muy ruidoso. Ese día, estábamos platicando sobre los planes para el fin de semana cuando Lucía se paró de repente y señaló hacia adelante. «Isadora, ¿estás viendo eso?», me preguntó con la voz extraña. Miré hacia donde estaba señalando y vi a una mujer parada debajo de uno de los árboles grandes. Estaba usando un vestido largo, medio amarillento, que parecía ser de una época muy antigua. De esos que usaban las abuelitas antes, con manga larga y falda hasta el suelo. El cabello lo tenía recogido en un chongo bien apretado y tenía una vela encendida en la mano derecha. La llama de la vela estaba bien firme, sin moverse nada, aunque había una brisa ligera esa noche. Lo más extraño es que estaba parada, completamente inmóvil, viendo hacia el suelo. No movía ni un músculo, parecía una estatua. Lucía y yo dejamos de caminar y nos quedamos observando desde lejos, sin saber qué hacer. La distancia era como de unos 50 metros, más o menos, entonces no podíamos ver bien su cara. Pero algo en esa escena nos puso la piel chinita. Fue en ese momento que empezamos a darnos cuenta de que los gatos callejeros estaban actuando de forma muy extraña. En esa calle siempre ha habido muchos gatos. Doña Soledad inclusive alimenta a algunos de ellos todos los días. Pero en ese momento, todos los gatos que podíamos ver tenían el pelo erizado, haciendo ese ruido que hacen cuando tienen miedo o están enojados. Algunos estaban escondidos debajo de los carros, otros pegados a las paredes de las casas, todos viendo hacia la mujer. Era como si sintieran algo que nosotras no podíamos sentir. Lucía me apretó el brazo y susurró: «Vámonos de aquí». Estuve de acuerdo, pero cuando íbamos a voltear para irnos, escuchamos un grito. No era un grito normal. Era un sonido que parecía venir de muy lejos, pero al mismo tiempo parecía estar bien cerca de nosotras. Un grito de dolor o de desesperación, no sé cómo explicarlo bien. El grito duró como 3 segundos y después se paró. Lucía y yo nos volteamos a ver, asustadas, y cuando volvimos a ver a la mujer, ya no estaba ahí. Simplemente había desaparecido. La vela, el vestido, todo había desaparecido. Nos quedamos paradas ahí, tratando de entender qué había pasado, cuando escuchamos otro grito, esta vez viniendo de una dirección completamente diferente. Parecía que venía de arriba, de los árboles, pero también parecía venir de abajo, del suelo. Era imposible ubicar de dónde exactamente venía el sonido. Los gatos empezaron a maullar todos al mismo tiempo, un coro desesperado que hacía eco por toda la calle. Nunca había escuchado algo parecido en mi vida. Era como si todos los gatos del barrio se hubieran vuelto locos de un momento a otro. El sonido era ensordecedor y al mismo tiempo escalofriante. Lucía empezó a llorar y dijo: «Isadora, vámonos ahora, por el amor de Dios». Salimos corriendo de esa calle como 2 locas. Corrimos hasta la avenida principal, donde había movimiento de carros y gente. Solo paramos cuando llegamos a la parada del camión, jadeando y con el corazón acelerado. Nos quedamos ahí paradas, tratando de recuperar el aliento y entender qué había pasado. Lucía estaba temblando y yo no estaba mucho mejor. Nos subimos al primer camión que pasó y nos fuimos a casa sin hablar nada durante todo el trayecto. Cuando llegamos, cada una se fue a su casa, pero yo no pude dormir esa noche. Me quedé pensando en la mujer, en el vestido viejo, en la vela que no se movía, en los gritos que venían de todos lados. Al día siguiente, le hablé a Lucía y acordamos que ya no íbamos a pasar por esa calle. Cambiamos nuestra ruta y empezamos a ir a casa de Doña Soledad por otro camino, aunque fuera más largo. Durante 3 meses, evitamos completamente la calle San Manuel. 3 meses después, un domingo de enero, yo estaba regresando de misa cuando me distraje y terminé entrando a la calle San Manuel sin darme cuenta. Solo me di cuenta cuando ya estaba a la mitad de la subida.
Pensé en regresarme, pero era mediodía, había sol, movimiento de gente, entonces pensé que no había problema. Fui caminando despacio, viendo a los lados, acordándome de lo que había pasado. Cuando llegué cerca del árbol donde había aparecido la mujer, me paré a observar mejor. Fue ahí que vi algo que me heló la sangre. En la corteza del árbol, bien a la altura de los ojos, había una marca. Era una cruz, pero volteada, como si alguien la hubiera rayado en la madera con algo puntiagudo. La marca era reciente, la madera todavía estaba clara por dentro. Me quedé ahí parada, viendo esa cruz, cuando escuché pasos detrás de mí. Me volteé y vi a un señor mayor que vivía en una de las casas de la calle. Me saludó y me preguntó si estaba bien, porque tenía cara de asustada. Le pregunté al señor si sabía algo sobre ese árbol, si había pasado algo extraño ahí. Me vio con una expresión seria y dijo: «Ah, señora, usted también vio». Se me aceleró el corazón. Siguió: «Hay mucha gente que ve cosas extrañas aquí en esta calle, principalmente en la noche. Yo mismo ya vi como 3 veces a una mujer con una vela, siempre en el mismo lugar». Le pregunté si sabía quién era la mujer, si había alguna historia sobre ella. Movió la cabeza y dijo: «Nadie sabe bien. Hay gente que dice que es el alma de una mujer que murió aquí hace mucho tiempo. Otros dicen que son cosas de la imaginación. Pero los animales siempre se ponen inquietos cuando aparece». Me aconsejó que no pasara por ahí en la noche y se fue. Me quedé ahí unos minutos más, viendo la cruz volteada, tratando de entender qué significaba. Después me fui, pero no pude sacarme esa plática de la cabeza. Le conté todo a Lucía al día siguiente, y se asustó aún más que yo. Decidimos que ya no íbamos a hablar más del tema y que íbamos a seguir evitando esa calle. Pero el destino, o quién sabe qué, hizo que nos volviéramos a encontrar con esa mujer. Fue un martes de marzo, casi 6 meses después de la primera vez. Estábamos saliendo de casa de un paciente nuevo, don Tiago, que vive en una calle paralela a San Manuel. Eran como las 8 de la noche, y como siempre, teníamos prisa por llegar a casa. Lucía sugirió que cortáramos camino por la calle San Manuel, porque estaba lloviendo y queríamos llegar pronto a la parada del camión. Yo dudé, pero la lluvia estaba fuerte y pensé que no iba a pasar nada. ¡Qué error! Cuando entramos a la calle, la lluvia se paró de repente, como si alguien hubiera cerrado una llave. El silencio que siguió era pesado, diferente del silencio normal. Era como si hasta los sonidos de la ciudad se hubieran parado. Fue cuando vimos la luz. No era la mujer esta vez, era solo una luz blanca muy fuerte bajando despacio de las copas de los árboles. La luz no hacía ruido, no tenía sonido de nada, solo bajaba en línea recta hasta el suelo. Cuando llegó al suelo, la luz se extendió y formó una especie de círculo. Dentro del círculo, la mujer apareció otra vez, con el mismo vestido, el mismo peinado, la misma vela. Pero esta vez estaba viendo directamente hacia nosotras. Aunque estaba lejos, yo podía sentir su mirada, como si me estuviera viendo por dentro. Lucía me agarró el brazo con tanta fuerza que me dejó marca. «Nos está viendo», susurró. Era verdad. La mujer estaba parada ahí, sosteniendo la vela, viendo fijamente hacia nosotras. No se movía nada, ni parpadeaba, solo veía. La sensación era terrible, como si estuviera leyendo nuestros pensamientos, conociendo nuestros miedos. Nos quedamos paralizadas, sin poder movernos ni hacia adelante ni hacia atrás. Entonces los gritos empezaron otra vez, pero esta vez eran diferentes. Eran múltiples, como si varias personas estuvieran gritando al mismo tiempo. Algunos gritos parecían venir de muy lejos, otros parecían estar justo a nuestro lado. Había gritos de hombre, de mujer, de niño, todos mezclados en una sinfonía terrible. Lo más extraño es que los gritos parecían estar viniendo de dentro de la misma luz, como si la luz fuera una puerta a otro lugar. Los gatos aparecieron otra vez,
Pero esta vez no solo estaban asustados, estaban furiosos. Maullaban y gruñían. Algunos hasta trataban de acercarse a la luz, pero siempre regresaban corriendo. Era como si estuvieran tratando de protegernos de algo. La mujer siguió viendo hacia nosotras, y juro que la vi sonreír. No era una sonrisa normal, era una sonrisa que me heló la sangre. Lucía empezó a rezar en voz alta, y fue ahí que la mujer levantó la mano libre y nos saludó. Un saludo lento, como si nos estuviera llamando para que nos acercáramos. En ese momento, sentí que mis piernas empezaron a moverse solas, como si alguna fuerza me estuviera jalando hacia ella. Lucía debe haber sentido lo mismo, porque me agarró con las dos manos y gritó: «No, Isadora, no vamos para allá». Su grito me despertó de ese trance extraño, y pude parar de caminar. La mujer bajó la mano e inclinó la cabeza hacia un lado, como si tuviera curiosidad por nuestra resistencia. Los gritos se pusieron más fuertes, más desesperados, y la luz empezó a latir como un corazón. Era como si el mismo aire estuviera vibrando alrededor de nosotras. Lucía me jaló la mano y gritó: «Vamos a correr». Esta vez pudimos movernos y salimos corriendo por la calle abajo, tropezándonos con nuestra propia prisa. Cuando volteamos hacia atrás, la luz estaba subiendo de regreso a los árboles y la mujer estaba desapareciendo despacio, como humo disolviéndose en el aire. Corrimos hasta la casa de Lucía, que era la más cerca, y nos quedamos ahí toda la noche platicando sobre lo que había pasado. Esta vez, ya no podíamos fingir que había sido imaginación o coincidencia. Las dos habíamos visto lo mismo, sentido la misma fuerza extraña tratando de atraernos. Lucía dijo que durante esos segundos había sentido ganas de ir hacia la mujer, como si fuera una persona conocida llamándola a casa. Yo sentí exactamente lo mismo. Era como si nos conociera, como si hubiera estado esperándonos por mucho tiempo. Decidimos que al día siguiente íbamos a buscar a alguien que entendiera de estas cosas, algún padre o alguna persona mayor que nos pudiera explicar qué estaba pasando. Ya no podíamos ignorar eso. Algo estaba tratando de comunicarse con nosotras y necesitábamos entender qué era. Pasamos toda la madrugada despiertas, tomando té y tratando de darle sentido a esa experiencia. Al día siguiente, buscamos a doña María, una señora de 78 años que conoce todas las historias del barrio. Nos recibió en su casa y escuchó nuestra historia con mucha atención, moviendo la cabeza como si ya supiera de qué estábamos hablando. Cuando terminamos de contar, suspiró y dijo: «¿Ustedes vieron a la señora de la vela?». Explicó que esa mujer aparece en esa calle desde hace por lo menos 50 años, siempre a las mismas personas, siempre de la misma forma. Según doña María, era una partera que vivía en esa calle en los años 1940, una mujer muy respetada que ayudaba a todas las mujeres del barrio a la hora del parto. Un día, durante una tormenta terrible, salió de su casa con una vela para atender un parto difícil. En el camino, le cayó un rayo y murió al instante, justo debajo del árbol donde nosotras siempre la veíamos. Desde entonces, su espíritu aparece a personas que cuidan a otros, como si reconociera en ellas la misma vocación que ella tenía en vida. Doña María dijo que la mujer no era mala, pero que estaba atrapada entre dos mundos y necesitaba ayuda para seguir adelante. Aparecía siempre a personas que tenían el don de cuidar, porque sabía que esas personas podrían entender su dolor y tal vez ayudarla a encontrar paz. «Ustedes fueron elegidas», dijo. «Ella reconoció en ustedes el mismo espíritu de cuidado que ella tenía». Preguntamos qué deberíamos hacer, si había alguna forma de ayudarla. Doña María dijo que necesitábamos regresar ahí, pero esta vez sin miedo, y hablar con ella. Pregúntenle qué quiere, qué necesita para descansar en paz. La idea de regresar a esa calle nos daba mucho miedo, pero al mismo tiempo empezamos a sentir una extraña compasión por la mujer.
Si realmente estaba sufriendo desde hace tanto tiempo, tal vez podríamos hacer algo para ayudarla. Doña María nos dio unas velas benditas y nos dijo que las lleváramos la próxima vez que la viéramos. Pasaron 2 semanas hasta que decidimos regresar a la calle San Manuel. Escogimos un viernes en la noche, porque Doña María dijo que era el día de la semana en que más aparecía. Llevamos las velas benditas, un rosario y mucho valor. Cuando llegamos a la calle, todo estaba normal, silencioso, sin ninguna señal de la mujer. Caminamos despacio hasta el árbol donde siempre la veíamos y nos quedamos ahí paradas, esperando. Lucía estaba rezando bajito y yo trataba de controlar los nervios. Después de como 10 minutos, los gatos empezaron a aparecer. Primero uno, después otro, hasta que había por lo menos 15 gatos alrededor de nosotras. Pero esta vez no estaban inquietos, estaban tranquilos, solo nos observaban. Fue cuando la luz empezó a bajar de los árboles otra vez. Esta vez no sentimos miedo. Era como si supiéramos que no nos iba a hacer daño. La mujer apareció dentro de la luz, pero ahora podíamos ver su cara claramente. Era una cara bondadosa, cansada, con ojos tristes que parecían cargar el peso de muchos años. Lucía fue la primera en hablar. «Señora, ¿qué necesita?», preguntó con voz firme. La mujer la vio y después me vio a mí, y por primera vez habló. Su voz era suave, pero hacía eco como si viniera de muy lejos. «Necesito que alguien termine mi trabajo», dijo. «Hay un niño que necesita nacer, pero la mamá tiene miedo. Vive en la casa azul, 3 calles de aquí. Vayan y ayúdenla». Nos quedamos confundidas porque no éramos parteras, solo éramos cuidadoras. Pero la mujer siguió. «Ustedes saben cuidar, saben calmar, saben dar fuerza. Eso es lo que ella necesita ahora». Preguntamos cómo íbamos a saber cuál era la casa, y respondió: «Van a saber, sigan a los gatos». Volteamos alrededor y vimos que los gatos estaban todos viendo hacia la misma dirección, como si nos estuvieran enseñando el camino. La mujer sonrió por primera vez, una sonrisa genuina y agradecida. «Cuando terminen, regresen aquí. Yo voy a estar esperando». La luz empezó a disminuir y fue desapareciendo despacio. Seguimos a los gatos por las calles del barrio, sin saber exactamente qué íbamos a encontrar. Nos guiaron por 3 cuadras hasta una casa pequeña, pintada de azul, exactamente como había dicho la mujer. Había luz prendida y podíamos escuchar voces alteradas adentro. Tocamos la puerta y un hombre joven abrió con cara de desesperación. «Por favor, ¿pueden ayudar?», dijo antes de que preguntáramos cualquier cosa. «Mi esposa está en trabajo de parto, pero la partera no puede llegar por la lluvia y tiene mucho miedo». Entramos a la casa y encontramos a una mujer joven, embarazada, acostada en la cama, claramente en trabajo de parto. Estaba aterrada, llorando, diciendo que algo estaba mal. Lucía y yo nos vimos y entendimos que eso era lo que la mujer de la vela quería que hiciéramos. No éramos parteras, pero sabíamos cuidar a personas, sabíamos calmar, sabíamos dar apoyo emocional. Pasamos toda la noche con esa familia, ayudando como podíamos, dándole fuerza a la mamá, calmando al papá nervioso. El niño nació a las 5 de la mañana, un bebé hermoso y sano. La mamá lloró de alivio, el papá nos agradeció 1000 veces. Y nosotras sentimos una alegría inmensa por haber ayudado. Cuando salimos de la casa, ya estaba amaneciendo, y los gatos nos estaban esperando en la puerta. Nos acompañaron de regreso a la calle San Manuel, donde la mujer de la vela estaba esperando debajo del árbol. Pero esta vez se veía diferente, más ligera, como si se le hubiera quitado un peso de los hombros. «Gracias», dijo simplemente. «Ahora puedo descansar». La luz alrededor de ella se puso más brillante, más cálida, y empezó a elevarse lentamente. Antes de desaparecer completamente,
Nos vio una última vez y dijo: sigan cuidando, es un don raro y precioso. La luz subió hasta las copas de los árboles y se disolvió en el cielo de la mañana. Los gatos se dispersaron y nosotras nos quedamos ahí paradas, sabiendo que algo muy especial había pasado. Nunca volvimos a ver a la mujer de la vela después de ese día. La calle San Manuel regresó a la normalidad. Los gatos volvieron a ser gatos normales y la vida siguió su curso. Pero esa experiencia cambió algo en nosotras. Empezamos a ponerle más atención a nuestros pacientes, a escuchar no solo lo que decían, sino lo que necesitaban.